¿Necesitas prepararte para el examen complexivo de Derecho? Somos el canal de la comunidad Ratio Decidendi. Suscríbete y tendrás las dosis jurídicas de todas las materias de acuerdo al temario complexivo. Estamos para fortalecer tus conocimientos. Bienvenidos todos. Hoy iniciaremos con la primera clase, la misma que está relacionada al derecho constitucional. El derecho constitucional o derecho político es una rama del derecho público dedicada al estudio de los preceptos fundamentales como principios, conceptos y leyes que determinan la existencia y funcionamiento de un Estado, normalmente establecido en el contenido de una Constitución. El derecho constitucional establece un límite para los gobiernos, pero ¿cómo lo hace? Restringiendo las facultades que dispone el poder político y obligándolo a adecuarse a las normativas legales escritas en la Constitución. Por lo tanto, esta rama del derecho garantiza los derechos del pueblo, defendiendo sus intereses de las voluntades del poder gubernamental, estableciendo los requisitos y mecanismos de control indispensables para poder modificar cualquier contenido de la Carta Magna. Ya que hemos nombrado a la Constitución, vamos a hablar de ella. Es así que la Real Academia de la Lengua Española define a la Constitución como la ley fundamental de un Estado, con rango superior al resto de las leyes, que define el régimen de los derechos y libertades de los ciudadanos y delimita los poderes e instituciones de la organización política. Por lo que es conocida como Ley Suprema, Ley de Leyes, Carta Magna. Tomando en cuenta esta definición, podemos decir que la Constitución de la República del Ecuador es un cuerpo normativo, es una norma jurídica, es una herramienta. Un cuerpo normativo porque se centra en la organización de los poderes del Estado y la forma de gobierno que se constituye sobre este. Es una norma jurídica ya que es fundamental para que el Estado ejerza su poder punitivo y de control, y de ella se desprenda la creación de normas de ordenamiento público para alcanzar los fines previstos. Una herramienta porque permite el reconocimiento de los derechos inherentes del ser humano. Así, podemos decir que la Constitución de la República del Ecuador es un conjunto de normas fundamentales de un Estado soberano, expresadas en forma escrita, que fija las relaciones entre los poderes del Estado y los ciudadanos. En sí, una ley creada para vivir bajo determinadas reglas, abarcando un conjunto de normas y principios fundamentales. La Constitución para los ciudadanos establece derechos, obligaciones y garantías. Para los gobernantes establece responsabilidades y para el Estado dispone la forma de gobierno. Analicemos las clases de derechos que conocemos: derechos humanos, derechos fundamentales, derechos constitucionales y derechos ordinarios. Los derechos humanos están establecidos en la Declaración de Derechos Humanos. Los tenemos básicamente por existir como seres humanos. No están garantizados por ningún Estado. Estos derechos son universales e inherentes a todos nosotros, con independencia de la nacionalidad, género, origen étnico o nacional, color, religión, idioma o cualquier otra condición. Ejemplo, todos los seres humanos nacen libres y en igualdad de derechos. El derecho a la vida. Los derechos fundamentales. Estos derechos son aquellos que gozan del máximo nivel de protección. Es decir, se trata de unos derechos inviolables e irrenunciables y pertenecen a todas las personas por su dignidad humana. Ejemplo, la protección a la salud, el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado. Los derechos constitucionales son los que se encuentran establecidos en la Constitución, sean o no fundamentales. Estos están vinculados con la esencia del ser humano, son derechos universales y están en base a la equidad, son irrenunciables, inviolables, intransmisibles, inalienables. Ejemplo, derecho a la seguridad social, el derecho a la tutela judicial efectiva. Los derechos ordinarios
Estos derechos son reales y de créditos vinculados con la propiedad. Están en base a la desigualdad. Son disponibles, alienables, negociables y hasta consumibles. Estos derechos pueden acumularse, perderse o restringirse por la voluntad de las partes. Ejemplo, cobrar una deuda, realizar una posesión efectiva. Continuando con el tema de la Constitución, podemos decir que nuestro país, desde la separación de la Gran Colombia en el año de 1830, ha tenido 20 textos constitucionales. El último de ellos promulgado el 20 de octubre del 2008 mediante Registro Oficial 449. Esta Constitución del 2008 tiene una parte dogmática y una orgánica. Consta de 444 artículos, 9 títulos, 40 capítulos, 30 disposiciones transitorias, una disposición derogatoria, el régimen de transición, una disposición final y 93 secciones. Al hablar de la parte dogmática o material, podemos decir que va desde el artículo 1 al 94. Aquí se encuentran los valores, principios, derechos y garantías que el Estado reconoce, así como los deberes y responsabilidades de los ciudadanos. Mientras que la parte orgánica o formal va desde el artículo 95 al 444 y define la estructura de las instituciones públicas para cumplir con los objetivos y principios de la parte dogmática. Aquí se tipifica el establecimiento de mecanismos de control y colaboración, la distribución del poder entre varios órganos y la organización territorial del Estado. Nuestra Constitución, como lo habíamos visto anteriormente, tiene 9 títulos, los mismos que son elementos constitutivos del Estado, derechos, garantías constitucionales, participación y organización del poder, organización territorial del Estado, régimen de desarrollo, régimen del buen vivir, relaciones internacionales y la supremacía de la Constitución. Empecemos por los elementos constitutivos del Estado, para lo cual hablaremos de los principios fundamentales, los mismos que van desde el artículo 1 al artículo 5. El artículo 1 de nuestra Constitución nos dice que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada. La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad y se ejerce a través de los órganos del poder público y de las formas de participación directa previstas en la Constitución. Los recursos naturales no renovables del territorio del Estado pertenecen a su patrimonio inalienable, irrenunciable e imprescriptible. Hablamos de que es constitucional por la supremacía de la Constitución, ya que el Estado ecuatoriano tiene todas sus facultades y sus funciones predeterminadas en la Constitución y en las leyes que de ella se derivan. Es de derecho y justicia social porque es un Estado garantista en el que se promulga la igualdad de oportunidades. Es democrático porque tenemos la potestad de elegir y ser elegidos. Soberano porque la autoridad en la que reside el poder político es el pueblo. Independiente porque no depende ni es tributario de otro. Un Estado de este tipo es libre a nivel político y administrativo, ya que sus gobernantes toman decisiones por su cuenta sin tener que acatar órdenes del exterior. Unitario porque existe un solo centro de poder político que se extiende a lo largo de todo el territorio. Intercultural porque provee y protege la presencia e interacción equitativa de diversas culturas y la posibilidad de generar expresiones culturales compartidas a través del diálogo y del respeto mutuo. Plurinacional porque existe una amplia gama de nacionalidades, coexisten varias comunidades nacionales, cada una con su propia cultura y sus características sociales. Es laico
porque es independiente de cualquier organización religiosa. En sí, es la separación entre el Estado y la religión. El Estado es neutro desde un punto de vista religioso y no permite la injerencia de la misma. Se organiza en forma de república. Es una forma de Estado cuya máxima autoridad no es un monarca, como en la época antigua. Y las autoridades ocupan el poder a través de la elección de los mandantes y la división de poderes. Se gobierna de manera descentralizada. Tiene por objeto distribuir funciones entre la administración central y los territorios. Aquí vemos los niveles de gobierno: provinciales, cantonales, parroquiales. Al hablar de los recursos naturales y sus términos decimos que son inalienables, irrenunciable e imprescriptible. Inalienable porque no se puede enajenar. O sea que el dominio del territorio no se puede pasar a otro estado. Ejemplo, no podemos vender las Islas Galápagos. Irrenunciable, ya que no se alberga la posibilidad de ser renunciado por su propia voluntad. Imprescriptible, porque no prescribe, no se extingue el derecho debido al paso del tiempo. Hasta aquí, la primera dosis jurídica. Suscríbete, deja tu like, estudia con nosotros y al final te harás acreedor a un certificado de 40 horas de participación. Te esperamos.